Compañeros, muy buenas tardes. Pues nuevamente los saludo para continuar en el desarrollo de nuestro curso. El día de hoy, como ustedes saben, pues nos toca continuar el tema de pruebas. Ya vimos qué es una prueba, vimos los momentos procesales de la prueba, las reglas para su ofrecimiento. También vimos eh, qué pruebas se pueden ofrecer, qué es lo que se tiene que probar. Y hoy vamos a ver los medios de prueba. ¿Qué son los medios de prueba? Pues son a través de lo que nosotros probamos o demostramos un hecho. En materia procesal civil, los medios de prueba vienen señalados enunciativamente. Son la documental, la declaración de partes de hechos propios o ajenos, la testimonial, la inspección judicial, el dictamen pericial y finalmente la prueba presuncional. Entonces vamos a ver primero la prueba documental. Y miren, primero, ¿qué es un documento? Es todo aquello destinado a dar fe de su contenido. Documento es un elemento que consigna la memoria de un hecho o de un acto y lo hace a través de un lenguaje escrito, visual o sonoro. Esta definición de documento es muy amplia y es muy importante para todos nosotros los abogados entender su extensión, que como repito es muy amplia, porque miren, nosotros como pues desde un punto de vista común podemos aceptar, por ejemplo, ¿verdad?, que esto sea un documento, ¿verdad? No tenemos duda de que esto puede ser un documento, porque la idea que tenemos de un documento es actualmente, ¿verdad?, en hojas, a través de un escrito en computadora o a máquina o a mano, y cualquier persona puede aceptar que es un documento. También si tenemos nuestro código, ¿verdad?, y decimos que este es un documento, pues aunque venga integrado por una serie de hojas, pues no va a haber duda. Esto es un documento, ¿verdad? No va a haber problema. Pero ya cuando empezamos con una situación distinta, vamos a pensar, acá tengo mi título de la licenciatura, acá está, ¿verdad? Ahí véanlo, eso. Van a decir, pues sí, sí, es un documento, aunque ya se nos hace un poquito raro que un documento esté en una forma distinta a las hojas. A lo mejor este está en un marco enmarcado. Y si yo les digo que, por ejemplo, mi celular es un documento, pues ya puede empezar la situación de cuestionamientos. Y si les digo o les muestro una memoria USB-C, pues también pueden ustedes poner en duda si es un documento. No se diga si les enseño un disco compacto, que probablemente muchos de ustedes ya no los hayan utilizado. Con mayor razón un cassette o un videocassette, pues, se les va a hacer más difícil. Y esta situación que pudiera a lo mejor parecernos desconcertante con documentos consignados en medios electrónicos o modernos, pues no debe ser tan sorprendente, porque si bien no en medios modernos o electrónicos, pero la manera de consignar la realización de un hecho a través del tiempo ha sido distinta. Nosotros hoy estamos acostumbrados al papel, pero por ejemplo en tiempos del derecho romano, los tabeliones se llamaban tabeliones porque consignaban
los actos en tablas, por eso eran tabeliones o maderas, y además se llamaban tabeliones cerati, porque estas tablas o madera la cubrían de cera para su conservación. Imagínense ver una tabla cubierta de cera, pues que consignaba en ese momento una operación de compra-venta. Se nos haría un poco raro, pero era el documento que se utilizaba. Se utilizaban también las cerámicas, ostracas se llamaban, ¿verdad? En Grecia, así se consignaban los actos jurídicos en cerámica. En China, en el papiro, en el imperio inca, la figura que es el antecedente del notario ahí se llamaba Quipucamayo. este, eh, Utilizaban unas cuerdas anudadas y ahí consignaban la memoria de un acto. El tlacuilo, que en los antecedentes precortesianos es la figura del escribano o notario, pues utilizaba piedras, dibujos, ¿verdad? Si nosotros tenemos, como acá podemos ver, un dibujo, ¿verdad? Un escudo, pues están en unos marcos y no obstante, todos son documentos. Entonces, lo primero que como abogados debemos entender es que el documento es un elemento que consigna la memoria de un hecho, independientemente de la forma de este documento. Ahora, hay documentos de los cuales podemos enterarnos de su contenido de manera fácil, viéndolos, ¿verdad? Pero hay algunos otros documentos, como por ejemplo una memoria, un cassette, en los cuales necesitamos nosotros otro elemento para desentrañar su contenido. Nosotros entendemos que documento es todo aquello destinado a dar fe de su contenido. Y abrimos nuestra mente para darle esta calidad de documento a muchos objetos o elementos que contienen algo. Entonces, lo primero que como abogados debemos entender es que documento puede tener un espectro bastante amplio. Ahora, primero, por su origen, los documentos pueden ser documentos públicos y documentos privados. Miren, los documentos públicos son expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, pero esta afirmación se queda corta porque además de que las autoridades que expidan los documentos estén en ejercicio de sus funciones, las autoridades que los expidan deben tener la fe pública. La fe significa creer o dar por cierto algo que nosotros no hemos visto o no nos consta y tenemos que aceptarlo por disposición de la ley. Esa es la fe pública, o sea, no está sujeto a que si crees o no, sino tienes que creer en la certeza de ese documento porque la persona que lo expide está investido de fe pública. Entonces, fíjense bien, primero, no todas las autoridades están investidas de fe pública. Y fíjense bien, además, el documento para ser público tiene que ser expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones, que tenga fe pública, pero que el acto sobre el que está dando fe pública sea un acto de su competencia. O sea, quiere decir que un fedatario público solo se le cree como cierto los actos que están dentro de su competencia. Y para nosotros, acuérdense que la competencia en materia judicial es el límite de la jurisdicción, pero en general es una suma de facultades que pueden
y qué no pueden hacer las autoridades. Es conforme al principio constitucional que las autoridades solo pueden hacer expresamente lo que la ley les faculta. Si la ley no les faculta, entonces no lo pueden hacer. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros identificamos un documento como público, tenemos que identificarlo porque está expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones y además la autoridad tiene fe pública. Ahora, quiere decir que no todos los documentos de autoridades tienen fe pública, ¿verdad? Solo aquellos a los que de acuerdo a la ley les concede esta fe pública. Si expiden un documento sin que sea del ejercicio de sus en el ejercicio de sus funciones, aunque esté expedido por ellos, pues no podrá creérsele la certeza de su existencia y de la exactitud del acto si no corresponde a sus funciones. ¿Por qué es importante un documento público? Porque los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, tanto sustantivo como procesal. O sea, se tiene que creer el acto y si lo presentan en un juicio, pues tiene un valor procesal probatorio pleno. Entonces, es muy importante que nosotros pues podamos tener documentos públicos cuando estamos en un juicio, porque prácticamente el acto que están consignando va a ser creído o se va a tener certeza sobre el acto que están consignando. Entonces, eso es lo primero. Ese es un documento público. Ahora, vamos a poner por ejemplos de documentos públicos, entre otros, ¿verdad? Pues las actuaciones judiciales son documentos públicos y en el juzgado el funcionario que tiene la facultad de dar fe es el secretario. Entonces el secretario, cuando nosotros queremos demostrar la existencia de un juicio y su resultado, pues pedimos copias certificadas de ese expediente, el secretario nos las expide y con esas copias certificadas ya tenemos un documento público que hace prueba plena. Nosotros, en el caso de los notarios, nuestra función es dar fe y para nosotros la posibilidad de dar fe es en general cuando no corresponde la fe pública a otro funcionario, como por ejemplo no podemos dar fe de las actuaciones judiciales porque la fe de las actuaciones judiciales corresponde al secretario del juzgado. Entonces nosotros no podemos sacar copias certificadas de un expediente o expedir copias certificadas de un expediente porque esa función corresponde al secretario del juzgado. Pero para los notarios es un campo amplísimo porque somos la regla general y la excepción son los otros funcionarios. O sea, cuando corresponde a otro funcionario, nosotros no podemos dar fe, como por ejemplo, no podemos dar fe de cuando hay violaciones a los derechos humanos, porque esa le corresponde a los funcionarios, ya sea de las comisiones estatales o nacionales de los derechos humanos. Entonces ahí nos marca la ley y en ese caso no pudiéramos nosotros dar fe. Bueno, ¿cuáles otros documentos son públicos? Pues los documentos del servicio postal, los acuses de recibo del servicio postal, las copias certificadas que se expiden por las dependencias del registro del Estado Civil, los jueces del registro del Estado Civil de las personas cuando se dan fe de los actos, nos expiden las actas o los extractos de las actas y esos documentos también se consideran documentos públicos. Entonces, estos son expedidos por autoridades con fe pública y en ejercicio de sus funciones. Aquí ustedes pues me preguntarán y con lógica, ¿verdad? Cuando ustedes van a una dependencia de gobierno, pues en la dependencia de gobierno
se encuentran con un jefe de departamento, a lo mejor con un director, y respecto de los trámites que correspondan a esa dependencia, les expide un documento. Y ustedes, ¿cómo saben si este documento es un documento público? No obstante que fue expedido por una autoridad y suponemos que en el ejercicio de sus funciones, porque pues lo encontramos en esa dependencia. Pues fíjense que cada una de las dependencias de gobierno, del Poder Ejecutivo, del Legislativo, ¿verdad? Ya no se diga del propio Poder Judicial, pues están reguladas por una ley orgánica. En esa ley orgánica ustedes van a encontrar, además de la definición de su estructura, la descripción de qué funcionarios pueden expedir copias certificadas, dar fe o autorizar, como se le llama indistintamente, eso quiere decir la fe pública. Pero cuando encontramos que uno de los funcionarios tiene esa fe pública, el documento que expida en ejercicio de sus funciones lo vamos a considerar como un documento público. Si los funcionarios, no obstante que están en la estructura orgánica, pero no tienen esta facultad, aunque nos expidan o nos entreguen un documento, pues el documento no va a tener el carácter de público, no va a tener el valor probatorio pleno, va a ser un elemento de convicción, pero no va a tener este carácter de público. Por exclusión, nuestro código dice que los documentos que no sean públicos, todos son privados, ¿verdad? Ahora, fíjense bien cómo nosotros podemos perfeccionar un documento privado. Ahorita lo vamos a ver, porque no nada más los documentos públicos pues van a demostrar un hecho, sino también los privados, pero ahorita lo vamos a analizar. Miren, lo primero es que recordemos que en nuestra demanda o en nuestra contestación de demanda, nosotros ofrecemos nuestras pruebas. Bueno, tratándose de la prueba documental, también en este momento la vamos a ofrecer en la contestación o en nuestra propia demanda. También nosotros, para ofrecerla, tenemos que señalar qué pretendemos probar y con qué hechos respectivamente de nuestra demanda o de nuestra contestación está señalado. Y aquí reitero, y lo voy a hacer siempre, ¿verdad? Ahí la importancia de señalar los hechos, porque cuando señalamos los hechos nosotros ya podemos probar. Entonces, nuestra prueba documental va a estar relacionada con los hechos que hayamos planteado en la demanda o en la contestación y ya la podemos presentar. Y también tenemos que decir qué es lo que pretendemos nosotros probar. Bueno, acuérdense ustedes que de nuestros documentos, entre otros, ¿verdad?, de los probatorios, nosotros debemos acompañar una copia, ¿verdad? Y de los mismos para que en el caso de la demanda, pues se le corra traslado al demandado, y en el caso de la contestación, pues se queda ahí para que se impongan también de su contenido la parte contraria. Entonces, ofrecemos nuestra prueba. Cuando nuestra prueba es admitida, pues se entiende desahogada. O sea, acá acuérdense ustedes que después de la contestación de la demanda, ya dentro de los 30 días siguientes, se va a llevar a cabo nuestra audiencia de desahogo de pruebas, alegatos y citación de sentencia. Pero nos presentamos nosotros a la audiencia y quiere decir que si llevamos testigos o va a haber declaración de partes o va a haber una prueba pericial, pues tenemos nosotros que estar presentes desde el inicio, como les comento, avisarle al juez y al secretario que la va a desahogar. Por conducto del secretario que la va a desahogar le avisamos. Y bueno, ya a criterio del juez se va señalando la forma como se van desahogando. Pero de la prueba documental no. La prueba documental, desde que la presentamos, se entiende ya desahogada. Salvo, fíjense bien, que la parte contraria impugne nuestro documento por decir que es un documento que en su contenido o en su firma, pues está falseado. Y si está falseado, pues el desahogo de nuestra prueba
documental también se va a relacionar probablemente con una prueba pericial. Pero la prueba documental en sí, desde que se presenta, se entiende la prueba desahogada. Entonces, ya no vamos a tener que estar preocupados, oye, ese día del desahogo tengo que llevar otra vez mis documentos, porque los documentos ya se encuentran en el juzgado y ya están desahogados, salvo que la parte contraria diga, no, pues no es cierto el contenido o no es la firma, seguro van a ofrecer alguna prueba, ¿verdad? Seguramente pericial, pues para desvirtuar la veracidad de este documento. Ahora, si el documento que nosotros estamos presentando es un documento que pues contiene, por ejemplo, mensajes de texto como nuestro teléfono celular, o contiene alguna otra información como una memoria USB, cuando nosotros ofrecemos la prueba, en el punto que ofrecemos la prueba documental, debemos señalar que pretendemos probar con relación a qué hechos y un breve extracto de lo que contiene ese documento, porque a simple vista no se puede apreciar. Pero la persona oferente de la prueba tiene que comprometerse a presentar los medios técnicos o humanos que permitan enterarnos de su contenido. Vamos a pensar que llevamos una memoria USB. Entonces, ¿cómo se puede ver el contenido de una memoria USB? Bueno, pues llevan una computadora, una tablet o una laptop, lo que sea. Y además, pues la persona que la pueda operar, porque pues el juez no es un perito, entonces tienen que señalarle al juez, bueno, en el desahogo de esta prueba documental, pues nosotros aportaremos el equipo y también la persona que la opere. Sí, fíjense bien, el oferente no proporciona el equipo, ni las condiciones o la persona que la opere, pues se va a declarar desierta nuestra prueba documental. Les voy a poner como que ejemplo. Vamos a pensar que yo aquí en este teléfono tenga almacenado un mensaje o un documento que yo quiera que el juez se entere de su contenido, que le describo al juez de qué se trata y me lo acepta. Pero no le doy la clave para que se entere. El día que se van a enterar, pues el juez no sabe porque no tiene la manera de acceder. Entonces, como yo no le facilité los medios, pues mi prueba se declara desierta. Entonces, la persona que ofrece también debe cumplir con los medios para que se pueda uno enterar del contenido, porque el contenido del documento, aunque es un documento, no se puede apreciar a simple vista. Y en este orden, pues encontrarán, como les digo, a lo mejor discos compactos, cassettes o videocassettes, memorias USB o de algún otro tipo. Entonces el juez, y que tengan alguna clave para acceder o que haya necesidad de algún aparato para acceder, entonces esto debe ser proporcionado por el oferente. Pero finalmente son documentos que consignan la memoria gráfica, escrita o visual o auditiva de un hecho. Entonces nosotros sabemos que es un documento, que no nos sorprenda su forma. Y les repito, por su origen son públicos y privados. Así documento público venga en un medio electrónico, pues la persona que lo ofrece debe comprometerse también a ofrecer la forma de enterarnos de su contenido. Ahora, cuando nosotros ofrecemos la prueba documental, lo normal es que ya tengamos el documento y que desde nuestra demanda o de nuestra contestación de demanda lo presentemos. Pero hay veces que no lo tenemos. ¿Cuál es la hipótesis que se justifica que nosotros no lo tengamos? Cuando nosotros no nos lo van a expedir porque de acuerdo a la ley no nos lo pueden dar a nosotros. Como que, miren, por ejemplo, nosotros en las notarías solo podemos dar informe de las escrituras que hacemos
a los otorgantes. Los otorgantes son las personas que intervienen en el instrumento. Si hay una compraventa, pues solo son el comprador y el vendedor, y nosotros estamos obligados a darles a ellos informe, a hacerles su constancia de trámite, a expedirles copias certificadas. O sea, está a su alcance enterarse del contenido. Pero si yo tengo un instrumento donde el informe me lo pide una persona extraña, yo estoy exonerado de dárselo. Entonces, y si ese documento es indispensable para el juicio, pues la persona, como no está a su alcance, lo va a pedir en el juzgado, le va a decir al juez: yo ofrezco la prueba documental consistente en la copia o el cotejo de la copia del instrumento tal, del volumen tal, de este acto jurídico, de esta fecha, que tiene la notaría tal. Él no lo podría obtener directamente conmigo, pero el juez sí me va a ordenar que yo les pida esa copia certificada. Y lo que se les pida, pues es a costa de él. Y normalmente los oferentes de esta prueba, pues piden el informe cuando se trata de los instrumentos de una notaría en los cuales ellos no son parte. A veces informes de los propios bancos, donde se requiere para saber algo, etcétera. No así, por ejemplo, de los registros, porque, por ejemplo, el registro público, ustedes pueden pedir los documentos y no se requiere ahí tener interés jurídico. Ustedes van a ver, cuando les toque ver a los que lleven la terminal de Derecho Civil, en la parte de Derecho Notarial, una parte relativa al registro civil, y van a ver que cualquier persona podemos tener acceso al registro civil sin acreditar nuestro interés jurídico. Acuérdense que el interés jurídico es el estado de necesidad, ¿verdad? Ya lo vimos cuando vimos presupuestos procesales. Pero como todos podemos pedir informes ahí en el registro público, pues ahí sí, si ustedes le piden al juez que requiera el registro público de que les proporcione el certificado de libertad de gravámenes respecto de un inmueble, pues seguramente, si no el juez, por lo menos la parte contraria, se las va a objetar. Bueno, el juez no puede objetar, pero él se las va a desechar porque está a su alcance pedirla. O sea, solo se puede pedir que el juez requiera de los documentos que no estarán a nuestro alcance, ¿verdad? Hay en esta prueba documental una acción que se llama la compulsa. Compulsar es comparar. Entonces vamos a pensar que hay un documento del cual nosotros no tenemos acceso, y lo que le pedimos al juez es que en el ofrecimiento de nuestra prueba le ofrecemos una copia que sí tenemos, y queremos que esa copia se compulse con el original que pueda estar en la matriz, o sea, de alguna autoridad de la que no tenemos nosotros acceso. Y entonces el juez sí le tenemos que decir en qué lugar, qué documento o qué periodo, ser muy precisos, porque el desahogo de esa prueba pues depende de nuestra precisión. O sea, el juez no puede aceptar una prueba que le ofrecemos imprecisamente. Entonces, si le ofrecemos la compulsa de ese documento, porque tenemos una copia, entonces el juez la va a aceptar. En ese caso, si el día que se señale para el desahogo de las pruebas, como hay ordenada una compulsa que es en un lugar fuera del juicio, pues nos presentamos, el juez va a decidir en qué momento, primero la prueba testimonial, a lo mejor, luego la declaración de partes, y luego nos dice: pues ahorita que ya no hay tráfico, vamos a hacer la compulsa. Entonces tenemos que estar ahí muy pendientes. Acuérdense, si en ese caso el oferente de la prueba no se presenta, pues la prueba se declara desierta. Ahora, hay un último punto, fíjense bien. Nosotros ofrecemos la prueba documental privada, y si ofrecemos la documental privada, ¿cómo se perfecciona o cómo le vamos a dar un valor mayor que el que tiene un simple documento privado, que es un valor indiciario? Pues la vamos a hacer a través del reconocimiento del contenido y firma del documento, así sea si es de la parte contraria, así sea si es de un tercero. Si es de nosotros, no, porque nosotros solo vamos, los documentos que expedimos nosotros, pues solo tienen efectos en lo que nos perjudican de acuerdo a la valoración. Acuérdense ustedes, entonces, tenemos un documento que expidió la parte contraria.
o el documento fue expedido por un tercero. Vamos a pensar en una receta médica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para perfeccionar esa prueba? Ofrecer el reconocimiento del contenido y firma del documento por el tercero o por la parte contraria, ¿verdad? Pues si lo reconocen o se le tiene por reconocido de acuerdo a las reglas que vamos a ver más adelante, pues ese documento hará prueba plena de su contenido también. Entonces, sí podemos perfeccionar un documento privado. Entonces, esto es la prueba documental. Cuando ofrecemos el reconocimiento, pues sí, en la diligencia de desahogo de pruebas se va a llevar a cabo ese reconocimiento, pero lo normal de la prueba documental es desde que la presentamos, ¿se entiende? Desahogar, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver ahorita la prueba declaración de partes de hechos propios o ajenos.